Good morning, Your Holiness. Yes. Good morning. Good morning. Buenos días, Su Santidad. Buenos días. It's wonderful really to welcome you, Your Holiness, to the Es una 50th Annual maravilla darle la Happiness and Causes bienvenida Conference. hoy a esta conferencia número 15 de la felicidad y sus causas. Estamos muy agradecidos y honrados de que Su Santidad participe en esta conferencia. Yo he sido un invitado muchas veces desde 2005 y muchas veces Su Santidad ha visitado Australia y ha participado en nuestras conferencias y ahora lo está haciendo de manera virtual desde Dharamsala. Su Santidad, hay una audiencia de 2.000 personas que se ha unido a nosotros, de varios miles de personas. Yo soy el director de Felicidad y sus causas y me gustaría invitar a esta audiencia hoy. Esta audiencia viene de muchas partes diferentes de la vida. Personas que trabajan en la educación, en la sanidad, algunos en negocios. Y no solo son de Australia, sino también de todas partes del mundo. Creemos que vamos a tener una conversación muy interesante hoy. Ian Hickey, el catedrático, estará con nosotros hoy. Él es profesor de psiquiatría y es el codirector del Instituto de Investigación del Cerebro y la Mente de la Universidad de Sydney y también es un comentador en los medios sobre los trastornos mentales. Muchísimas gracias, Su Santidad. Es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Su Santidad, me gustaría empezar la conversación con una pregunta y después el profesor Haiki también puede darnos sus reflexiones. Su Santidad sabrá que ahora el mundo está pasando por un momento particularmente difícil y en Australia, por ejemplo, hemos tenido muchos incendios que han devastado muchas partes del país y se han perdido muchas vidas, sobre todo en animales. Y después, por supuesto, tenemos la pandemia. En estos momentos en los que las personas están sufriendo de ansiedad, no solamente por su salud física, sino también porque tienen aislamiento social, separación, y esto les genera ansiedad. Hay muchas personas que están confinadas en sus casas y algunos durante casi 3 meses. Mi pregunta es, Su Santidad, en tiempos como estos, ¿qué consejo puede darnos para que nosotros podamos enfrentarnos a la ansiedad y al sentimiento de aislamiento y de soledad? En primer lugar, me gustaría saludarlos a todos. Australia está un poco lejos. Por ello, ahora no puedo ir. Sin embargo, muchos de mis amigos están en Australia. Y también tengo muchos amigos en Nueva Zelanda. Recuerdo algo especial y es el modo de saludarse en Nueva Zelanda, que se hace tocándose las narices, chocando las narices. Cuando conocí a una persona en Nueva Zelanda, mostré mi nariz. Pero al mismo tiempo le dije, no, la boca no, la boca no. Tengo muchos amigos en Nueva Zelanda y también en Australia.
express my greetings. Quisiera saludarlos a todos. And once we become a friend, knowing each other, that friendship Una vez que nos hemos hecho amigos con estas personas, nuestra amistad se ha mantenido and from the Buddhist durante toda viewpoint, nuestra vida. not only Desde el punto de one vista lifetime, budista, but once you see no we solamente develop tenemos sort of, una vida, very close sino que una vez que si desarrollamos una conexión cercana con una persona, carry life esta after life. conexión We believe that. la llevamos con nosotros vida tras vida. Australian, my friend, Muchos de mis amigos australianos some mental level, some sort of imprint. You see, that carry tienen algunas huellas mentales de conexión conmigo que van a llevar consigo una vida tras otra. Bueno, ahora vamos con su pregunta. En el mundo de hoy, although like global warming, debido al calentamiento global, these are beyond our control. With that, hay consecuencias que están más allá de nuestro control. you see, En Latinoamérica, en Australia, these now hay muchos become quite incendios and forestales quite often. que se están volviendo These muy graves y muy frecuentes. are the nature sort of phenomena. Es un fenómeno natural. And according Indian, some ancient Indian text, Algunos textos indios the world antiguos eventually you see face dicen que el mundo llegará a pasar por ciertas etapas, una etapa de violencia, kaza. Then also the una etapa starvation. Then de hambruna finally, una etapa de enfermedad so y finalmente desaparecerá. some way, you see, we are towards, you see, that period. And Parece then some que scientists, de algún modo nos estamos acercando a estos periodos. global warming. Algunos Some científicos scientists, you see, told me me dijeron sobre el calentamiento global world que en las próximas décadas may face el mundo too much hot, and then those puede river experimentar eventually una elevación de la temperatura muy alta que causaría que los ríos se secasen. now say that. So this and Algunos de mis amigos científicos me hablan sobre ello. Esto se asemeja mucho a la descripción del Abhidharma Kosakarika. logically, whole universe, whole galaxies, Por supuesto, lógicamente, todos los universos, todas las galaxias tienen un principio y, por supuesto, lógicamente, todo lo que tiene un principio tiene que también tener un final. whole galaxies, now gradually, now Todas las galaxias. ending. For that, Así pues, están acercándose, están major phenomena, yendo hacia su final. we cannot do much. Estos fenómenos a un nivel tan grande son algo que nosotros no podemos controlar. Pero lo importante es que mientras estemos aquí, debemos tener una vida feliz, una vida serena, en calma. Esto es algo importante. Las galaxias están transformándose continuamente. También los planetas se están transformando. Pero si mientras tanto nosotros luchamos entre nosotros y
nos creamos dificultades and actually unos a otros, illogical. esto es realmente Whole desolador. gradually, No tiene sentido. why La- we por alive? supuesto, las galaxias se transforman y están yendo hacia su destrucción, pero mientras vivamos, debemos vivir de una manera is key factor. tranquila y en paz y felices. Para ello, la educación es un factor clave. In the past human history and Los in the que last century, algunas personas en los últimos, en la historia de la humanidad, incluso en el siglo pasado, en el anterior, muchas personas han creado, hemos sido nosotros mismos las personas quienes hemos creado nuestros propios problemas, debido a que no comprendemos que realmente nos acercamos al final. 2 centuries, we have to live happily. Mientras, no sabemos cuánto tiempo nos queda, si nos queda un siglo, 2 siglos, debemos disfrutarlos, vivir en paz y ser felices. Then particularly human being. Finalmente, Want todos los seres sensibles y a nivel último, todos los seres sensibles y en especial los seres humanos queremos ser felices. La felicidad significa we have to tranquilidad, calma. seriously Ahora ha llegado el momento en el cual tenemos que pensar con seriedad sobre cómo podemos conseguir que este mundo sea pacífico y viva en armonía. some scientists say we are social animals. Algunos científicos dicen somos animales sociales y todos los animales sociales Living very much depend on the community. It is tienen esta característica so we que human being la vida individual depende de su comunidad. Esto es así. Los you see, they are seres humanos también somos animales sociales. they entirely depend on the community. Los seres humanos necesitamos a la comunidad para sobrevivir. From as soon as we born, we Nada más survive nacer, with mother's affection. necesitamos el cariño de nuestras madres para sobrevivir. También necesitamos el cariño de otras personas de nuestra familia. Esto no es una creencia religiosa, ni aprendemos esta necesidad en la educación, sino que es innato en nosotros. Nada más nacer, ya tenemos esta necesidad. I think we all, including we all, and myself also, you see, when you are Todos los niños y niñas, incluidos a todos ustedes y a mí también, cuando tenemos 2 o 3 años, what the other no nos tenemos believer, jugamos con otros niños sin que nos preocupe si estos otros niños y niñas son creyentes o no, o de qué religión, o de qué raza. No nos importa nada. Si vienen otros niños y niñas y sonríen y quieren jugar, pues jugamos con ellos. Y estamos muy contentos de tener compañeros de juego. the one Los niños y niñas en esta edad very much alive. tienen un espíritu de unidad de la humanidad muy vivo, muy despierto en ellos. Then gradually we join education. Once Más, in the class we join, en- you see, más adelante distinction. nos unimos a... entramos en los colegios, entramos en la educación y empezamos a aprender en la cultura The different distinciones y status like that. distinciones a nivel no solo de religión, etcétera, también a nivel de estatus social y económico. We are poor. Eh, Empezamos a hacer distinciones. Hay estas personas que son más ricas, nosotros somos más pobres. All these differences De esta manera vamos haciendo muchas distinciones. fundamental level, we are same. Son diferencias que no tocan lo fundamental, porque a nivel fundamental todos nosotros somos seres humanos por igual. Somos hermanos y hermanas, seres humanos.
Lo más importante No differences of es que believer, a nivel cerebral no hay ninguna diferencia entre si somos religiosos o no, o si somos de un color o de otro. Todos tenemos el mismo cerebro peaceful, y tenemos también el mismo derecho y el mismo deseo a ser felices y a tener una vida en paz. too much complicated. Nos complicamos demasiado We emphasize on the secondary level of differences. porque nos centramos demasiado en So now, diferencias superficiales. problem, including war. Now I think enough. Now we should Creo que ya hemos creado demasiadas contrariedades, demasiados impedimentos en este mundo. oneness of seven Ya basta. Ahora tenemos que crear una humanidad unida. Tenemos que pensar en la unidad de los 7.000 millones de los seres humanos. Somos iguales a nivel mental, a nivel físico y a nivel emocional. all as a social animal have the seed Todos, como animales sociales, tenemos la semilla del cuidado por los demás, lo que solemos decir que es compasión, cariño, amor. Todos tenemos estas semillas. if we make effort Y estas semillas son la base que podemos utilizar para transformar y para construir, si nos esforzamos a través de la educación, para construir una humanidad compasiva que esté basada sobre este fundamento, que es el espíritu de la unidad de los 7.000 millones de seres humanos. Esta es una idea que yo tengo muy arraigada, pero debemos esforzarnos. when we were in Tibet. Puedo hablarles de mi propia experiencia. Outside Cuando estaba en Tíbet, nosotros pensamos, nosotros somos los tibetanos, y veíamos al resto del mundo como algo diferente. big nose, we consider Y sobre todo a los europeos los considerábamos diferentes porque tenían una nariz muy grande. then gradually we become refugee. Come here. Sin embargo, Big nose. más adelante nos convertimos en refugiados. Entonces, los seres de gran nariz se convirtieron en nuestros mejores amigos. Really, it's an experience. Now come India. Ahí es cuando nosotros tuvimos esta experiencia, cuando llegamos a la India como refugiados. Ahí es cuando sentimos African, la unidad de los 7.000 millones de los seres humanos, tanto si son indios como si son europeos, africanos, no importa, todos los seres humanos somos iguales. basically same. A nivel físico, básicamente somos iguales I think también. we can marriage. The different people, different color, different sort of shape of face. We can live happily and produce. Podemos tener a lo mejor cuerpos algo diferentes, colores un poco diferentes, pero estas diferencias no The most implican que no podamos vivir juntos o incluso que las personas puedan tener una familia juntas. Lo más importante es que todos queremos tener una vida feliz. yeah, Esto time comes. no hay nadie que lo niegue. We should make clear. Y ahora Happiness es el momento is not de material, money, power. explicar claramente que la verdadera felicidad no viene Inner peace. del poder ni del dinero, sino que la fuente de la verdadera felicidad es la paz interior, tanto si somos creyentes como si no lo somos. If Todos. If you have some inner peace, then that person Todos really achieve. vamos a ser felices si tenemos paz mental. So now, question of happiness La related with felicidad our emotion. está relacionada con nuestras emociones. All 7 billion human beings, physically, Los 7.000 millones de seres humanos emotionally, same. son iguales a nivel físico, mental y emocional. Seed of all Todos nosotros tenemos
la semilla de la bondad y también la semilla de la maldad, de las emociones nocivas. Aquí la clave es la educación. Como ya he dicho, los niños y niñas de una edad temprana no se preocupan por la religión, la nacionalidad de los demás. Empiezan a hacer distinciones a partir de que aprenden estos conceptos en el colegio a través de la educación. Por ello, creo que en la educación lo que tenemos que enfatizar es que somos todos seres humanos por igual. Y que estas diferencias son pequeñas y a un nivel superficial. Tenemos que centrar la educación en explicar que todos tenemos las mismas emociones positivas y también las emociones negativas, destructivas. Tenemos que explicar que todos tenemos el mismo potencial para utilizar nuestra inteligencia humana a través de la educación. Es muy importante que eduquemos a los niños y niñas para que tengan una mente en calma, para que sepan que la mente serena es muy importante. Para tener esta paz mental, hemos de tener una mente compasiva, piadosa, tener piedad. Nosotros ya recibimos esta piedad, esta compasión cuando somos pequeños. Sobrevivimos gracias a la compasión de nuestras madres. Ahora, a partir de ahora, en la educación tenemos que centrarnos más en educar a los niños y niñas para que construyan paz mental. Los seres humanos no somos como los demás animales. Tenemos inteligencia, una inteligencia especial que podemos utilizar para aprender cómo lograr paz mental y para aprender cómo vivir en conjunto toda la humanidad en este planeta de manera feliz. Para ello podemos utilizar nuestro cerebro. Tenemos esta naturaleza básica de la compasión. Esa la tenemos. Ahora tenemos que utilizar nuestra inteligencia para comprender la importancia de la compasión a nivel individual, familiar, de comunidad y a nivel último, a nivel mundial. Muchos de los problemas con los que nos hemos ido encontrando también en el pasado, en el siglo pasado, han sido creados por nosotros. Somos, a nivel básico, somos compasivos, pero finalmente nos convertimos en personas problemáticas que creamos contratiempos, dificultades a otros y a nosotros mismos. Y creamos demasiadas divisiones entre nosotros, divisiones que tomamos como base para la lucha. En la educación tenemos que inculcar a los niños y niñas que somos todos hermanos y hermanas humanos por igual, que tenemos que convivir en este planeta juntos. En 1 o 2 siglos puede incluso desaparecer el mundo. ¿Por qué vamos a utilizar este tiempo limitado que tenemos para luchar y para matarnos? No tiene sentido. Now, like the near mountain, one big rock falling. Si hay una roca muy grande que está cayendo desde la montaña y mientras tanto abajo, en el valle, justo debajo donde va a caer la roca, hay 2 personas que están luchando. ¿Qué sentido tiene esto? Estas personas deberían tratar de ayudarse la una a la otra. Lo importante ahora es
el concepto de la humanidad de los 7.000 millones de personas. different color. These are Tienen distintas religiones, distintas nacionalidades, distintos colores, pero estos son diferencias secundarias. we have to emphasize about Tenemos, por lo tanto, self-belief. que Then enfatizar destacar en la educación la unidad de los hygiene seres of humanos. physical. Similarly, También emotional. suelo mencionar la higiene emocional, que We take no care solamente about la higiene hygiene física. of physical. Nos preocupamos And also por we nuestra learn higiene física, por nuestra through salud education. física y aprendemos a través de la There is educación not much sort of thinking or awareness. acerca de este tipo de salud física, pero no prestamos suficiente atención a la higiene emocional. Not necessarily religious belief, prayer, but without touching Esto religion, no es use algo simply que tenga que ver con la our religión, common sense que tenga que and necesariamente to build peace of mind. pertenecer a una religión, sino que simplemente utilizando nuestro sentido común podemos reflexionar sobre cómo construir nuestra paz mental. La paz mental pertenece a la higiene interna, higiene mental. Knowledge No about es- hygiene of physical, No not es sufficient. suficiente Now, tener un hygiene of conocimiento sobre emotion must be there. la higiene física. Es So, vital que también tengamos un conocimiento sobre la higiene emocional a través de la so educación. now, basically now we are going to end of this humanity or planet. La humanidad se acerca a su fin y el planeta, Decades. We las décadas que nos queden de vida, sort of debemos logically live happily. utilizarlas para vivir felices. We should create Lógicamente, now remaining century should be este siglo que nos queda, happy world, deberíamos no fear. conseguir un país, un mundo desmilitarizado, un mundo feliz donde no haya miedo, donde allá donde vamos nos encontremos seres humanos como nosotros y no digamos, este es mi enemigo, Other reason. debido a que es de otra religión o por alguna otra razón. Live together. Esto no son más que prejuicios, creaciones mentales. Tenemos que convivir en este planeta. Somos seres humanos por igual. On the basis of basic human Por nature, ello, tenemos que utilizar la educación para que los niños y niñas utilicen su inteligencia para mejorar su compasión y para que entiendan que tenemos que vivir juntos. Las armas no debemos utilizarlas. Tenemos que these transformar nuestro mundo en un mundo desmilitarizado. like that. Siempre hablo de esta manera en mis últimos discursos. Ahora, si tienen algunas preguntas. Thank you, His Holiness. I think I would like to bring Professor Hickey. Sí, Su Santidad. Me gustaría pasarle la palabra al profesor Hickey. Ian Hickey, Su Santidad ha dicho que somos animales sociales y que nuestra felicidad depende de la comunidad, que debemos trabajar juntos como una comunidad. Y ustedes han dicho también que esto está relacionado con la crisis de salud mental que se ha desarrollado con la pandemia. En este país nunca hemos hablado sobre la salud mental individual, sino más bien en la relación entre nosotros. Así que Su Santidad estaba hablando de que solamente podemos tener paz mental si las personas a nuestro alrededor también lo comparten. Nosotros tenemos una idea individual de la paz mental. Y esto tendría que ver con la autonomía individual, pero también tenemos una conexión social con los demás, que Su Santidad ha mencionado. La neurociencia
estudiamos en jóvenes y en adultos cómo su cerebro se desarrolla en función de sus conexiones sociales. Se toma su forma en relación con las conexiones sociales. Son muy importantes las conexiones entre las personas en un tiempo determinado. Y ahora la crisis de la pandemia, hemos tenido muchos retos, desafíos a nivel mundial, como usted ha mencionado. Y la cualidad de estas conexiones se ha visto un poco mermada. Normalmente nuestra resiliencia depende de los grupos sociales. Somos resilientes cuando pertenecemos a un grupo que nos ayuda. Debido al COVID, también se ha deteriorado la salud mental. Ya se estaba deteriorando antes del COVID y ahora con el COVID ha empeorado. Yo veo que este deterioro lo vemos en las conexiones, en la falta de comprensión entre unos y otros. Como verá usted, su santidad, mi nariz es muy grande. Entonces, entre distintos grupos tenemos dificultades para relacionarnos. Tenemos problemas con el concepto de inclusividad. Ahora nosotros nos estamos centrando más en la felicidad individual. Pero su santidad ha mencionado una felicidad compartida y esto es algo muy importante. Tenemos que pensar que somos uno de 7.000 millones de los seres humanos, pero nosotros normalmente nos sentimos relacionados a grupos más pequeños. La educación es experiencia y hacemos conexiones muy fuertes, por ejemplo, en la infancia con nuestros compañeros de clase, con nuestra familia. Y creo que algo es la importancia de la educación. Y creo que deberíamos tener en cuenta no solamente la educación formal, sino también el ambiente emocional en el que crecen los jóvenes. Las personas, cuando se encuentran en una crisis, normalmente se vuelven más egocéntricas y se preocupan solamente de ellas mismas. Hemos visto que esto ocurre muchas veces, lo podemos ver como las comunidades se encierran, por ejemplo, a ver quién tiene acceso a las vacunas, a los recursos en general. Las comunidades se vuelven más egocéntricas, también las naciones y las personas. Su santidad acaba de hablar de que deberíamos de parar, de tener esta tendencia al egocentrismo y abrirnos a una comunidad más grande. Es realmente muy interesante el punto de que nuestra paz mental, esta paz interior, la tenemos cuando estamos en un grupo, cuando estamos compartiendo esta paz mental. Cuando nuestro grupo tiene más paz. La situación del COVID conlleva también mucho miedo, mucha desconfianza. Las personas están ansiosas, tienen preocupaciones. Hemos observado que las personas tienen menos esperanzas por el futuro. ¿Por qué no tenemos estas conexiones sociales fuertes que hacen que tengamos un bienestar emocional, incluso aunque estemos en una época de crisis? Incluso el discurso político en Australia es algo que deja de lado la noción de la felicidad de nuevo. Estos son asuntos muy importantes. Se enfatiza el desarrollo, la infancia, la educación. Pero tenemos que basarlos en la compasión y en un bienestar colectivo. No debemos perseguir solamente la felicidad individual. Ian, ¿quería hacer alguna pregunta? Sí. Quería preguntar sobre la educación y en el desarrollo.
Nosotros, algunos de nosotros somos abuelos y tenemos esperanzas para las próximas generaciones y queremos que los niños y niñas se desarrollen como ciudadanos del mundo con la idea de compartir la paz mental con los demás. ¿Cómo podemos introducir la compasión en la educación? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podemos optimizar en el medio escolar? Suelo mencionar que en la historia de la Unión Europea, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Francia y Alemania fueron archienemigos. Más adelante, ambos contendientes se dieron cuenta de que no tenía mucho sentido mirarse como enemigos los franceses y los alemanes. Esto no era más que un inconveniente y cambió por completo su relación. Tengo un amigo que es un catedrático alemán y me dijo que para los alemanes los franceses eran su enemigo. Este tipo de percepción ha cambiado por completo desde entonces. Otro ejemplo es la conversación entre Adenauer y de Gaulle. Ellos fueron archienemigos durante la guerra, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que tener una actitud negativa entre las dos naciones era un error. Pensaron, tenemos que vivir juntos, uno junto al otro, e iniciaron lo que hoy es la Unión Europea. Tras muchas décadas de actitud negativa, transformaron ese espíritu y se desarrolló la Unión Europea. Como consecuencia de la creación de la Unión Europea, en las últimas décadas no ha habido ningún peligro de guerra entre los Estados miembros. El concepto del mundo moderno, de la democracia, significa que no hay un poder totalitario en manos de un rey o de una reina. Ahora, el poder tiene que estar en manos de la población, del pueblo. Esto es una democracia. Se basa en beneficiar a una comunidad mayor y en especial a los más necesitados. En esto se basa también el socialismo, que se desarrolló más adelante. Creo que en realidad es cierto que la humanidad, hay muchas personas en la humanidad que están pensando más ahora en beneficiar a la clase trabajadora y en beneficiar a una cantidad mayor de personas. Por ello, yo puedo decir que en cuanto a sistemas políticos, a mí me gusta el modo de pensar del socialismo que se basa en querer beneficiar a mucha gente y no solo a unos pocos billonarios. La tendencia de tener en cuenta los derechos de la mayoría es algo que es un proceso natural que se ha ido desarrollando. Tenemos que avanzar en este sentido. Creo que las fronteras entre países son secundarias, no son importantes. Lo podemos ver, por ejemplo, en la Unión Europea. Creo que debería haber este tipo de uniones también en África o en América o en Asia.
I said the majority of the people, Deberíamos pensar en el interés de la mayoría de la población y no en los intereses de unos pocos individuos, de unas pocas compañías multinacionales. and then also you see now here the gap rich and poor, quite serious. También tenemos la brecha entre ricos y pobres. So some individuals, Es un asunto muy grave. millionaire, Algunos billionaire, some people tienen muchísimo dinero, son millonarios, billonarios, y otras personas notice in se, Washington, se mantienen en la pobreza. most richest, Una vez visité Washington. and then suburb, Allí vi que era un país muy rico, pero había unos barrios alrededor de Washington donde había personas que vivían de una manera muy muy pobre. Había personas negras en especial. national level, in India also. You see, Esto está ocurriendo a nivel global y a nivel nacional. En India, the poor people, los and some, pobres and especially you see, those sufren mucho, class people, the sobre todo la clase trabajadora, it's too much sobre todo las mujeres. Las niñas son explotadas must make effort en exceso. to reduce this gap. Tenemos, por lo tanto, que esforzarnos para eliminar la brecha entre ricos y pobres. More sort of equal to everybody. Debemos tener un pensamiento más ecuánime hacia todos. Y lo podemos hacer a través de inculcar esta ideología en la educación. Pero me gustaría saber qué acciones podemos poner en práctica para esto. Tenemos los efectos, por ejemplo, del COVID, entonces, ¿cómo podemos contribuir las personas? ¿Cómo podemos reconciliar todos estos grandes problemas y la ansiedad que tenemos hacia el futuro? ¿Cómo podemos trabajar en las comunidades en las que vivimos para conseguir bienestar? Me gustaría ver si su santidad sabe qué acciones podemos tomar. Porque creo que ahora mismo la situación en la que se encuentra el mundo es un gran desafío. ¿Qué acciones podemos poner en práctica para ayudarnos a nosotros y a la comunidad? Now, in order to the highest level, international level, A nivel internacional o a nivel global, se está dando una especie de cambio de paradigma, una revolución. Pero los cambios los podemos crear primero a nivel de nuestra propia comunidad, después a nivel de nuestro propio país. Recuerdo una vez muy claramente que visité un museo en Australia. Los australianos locales estaban allí presentados como si fueran animales. Y los australianos blancos eran como los seres humanos normales. Y los aborígenes australianos parecía que como si fueran animales, los mostraban como si fueran animales. Aquello realmente me impresionó en aquel museo. Este es un modo de pensar muy anticuado. Antes se pensaba que había un rey o una reina y después una sociedad jerárquica a partir de ahí. Pero se ha quedado obsoleto este tipo de pensar. Ahora tenemos que pensar que todos somos iguales. Somos iguales y por eso tenemos que preocuparnos especialmente por las personas con más necesidades, por los más pobres. En especial creo que es muy importante en India hacer este trabajo.
Now, basically, También la pregunta incluye cómo eliminar la ansiedad que nos producen todos estos problemas actuales. Había un gran maestro indio que decía, cada vez que nos encontremos con un contratiempo, podemos analizarlo y ver si podemos realmente and try our best. afrontar, si podemos solucionar el problema. Si lo podemos solucionar, tenemos que esforzarnos Should not todo lo que podamos. Pero si lo analizamos y vemos que realmente no podemos hacer nada, no debemos desmoralizarnos, sino que tenemos que ver que es un problema mayor, más grande que nosotros y debemos simplemente aceptarlo. now these phenomena, Muchos de los illness, now these things, you see, they are contratiempos a los que nos enfrentamos hoy, really por ejemplo, la enfermedad. so I really La enfermedad, hay mucho personal sanitario y muchos científicos que están trabajando muy duro para hacer frente a esta enfermedad. No debemos desanimarnos, por lo tanto. Lo que debemos hacer es generar determinación like that. y, en todo caso, pensar que este problema se va a ir. Usted ha mencionado el concepto de la esperanza, porque creo que las personas jóvenes tienen una crisis de esperanza y por eso tenemos este problema de salud mental, porque no creen en que van a encontrar soluciones a los problemas. Su santidad tiene la capacidad de inspirar a personas jóvenes e inspirar acciones a nivel local. Me parece interesante escuchar los comentarios de su santidad sobre la esperanza, sobre cómo se explica la esperanza y cómo se transmite de manera efectiva a la próxima generación. Y me gustaría que su santidad nos explicara cómo podemos hacerlo. Infundir esperanza a los jóvenes. As I already mentioned, I think Ya he dicho perhaps 1 century, que I think there's no danger. creo que el próximo siglo Have to work, no vamos a tener and then we peligro. Tenemos que preocuparnos más por la ecología y también por el agua. no 1 century Y creo que we will si lo hacemos, vamos a poder vivir tranquilamente en este planeta durante un siglo más, de una manera normal. as I mentioned earlier, ecology. Mientras tanto, And then tenemos que cuidar la ecología y tenemos que preservar nuestras fuentes de agua, porque si se secan nuestros ríos, entonces sí que vamos a encontrarnos I feel con problemas. maybe unrealistic sort of idea. Now we already have Quizá tengo una idea poco realista knowledge. You see, sobre el conocimiento water que tenemos transformed sobre sweet water. sobre cómo desalar el agua marina para poder convertirla en agua dulce para beber. En África, por ejemplo, en Sáhara, Or some other sort of hay un área muy grande en la cual se podría utilizar el agua marina, ya sea del Mediterráneo o del Atlántico, technology. You see, these utilizando una tecnología nueva para desalar este agua y poder transformarla en agua dulce. and also De esta manera podríamos transformar el desierto del Sáhara y también en Arabia Saudí. Se podría transformar estos desiertos en terrenos cultivables. population increasing. So La then población humana está aumentando. to think more serious. Tenemos que These big land tener en cuenta cultivated que estas personas van a tener que comer
Y por ello sería bueno que pudiéramos convertir los desiertos en terrenos cultivables. we can utilize these things. En este siglo, creo que podemos utilizar esta tecnología que acabo de mencionar y otras. Then my life, now 87-year-old, so Yo ya tengo 86 años. I have no worry. Those younger generation, Por lo tanto, no me preocupo demasiado. Son las generaciones más jóvenes las que there is van a tener que enfrentarse a las consecuencias del calentamiento global. I think as a Christian practitioner, then think of God. Los cristianos, los practicantes cristianos, pueden Then we, volver Indian sus esperanzas hacia Dios. believer, there are different sort of planets. Los hinduistas creen que hay muchos planetas diferentes y podemos renacer en cualquier otro lugar del universo. Can I ask another question, Tony? ¿Puedo hacerle otra pregunta? One of the worlds that we're in when people talk about happiness and En el mundo, las personas hablan sobre felicidad y paz mental away from the problems of y, the rest of the world and focus y on hablan sobre retirarse, por ejemplo, una vida que esté alejada de los problemas para tratar de convertirnos en personas más calmas, más tranquilas. that old people and Hay people who've reached a certain age algunas sort of become more preoccupied with their own inner world and have retreated from Eh, the wider world. es algo que podemos ver, que las personas cuando van creciendo se van preocupando más por su propio mundo interno, por su propia paz interna, pero yo veo que su santidad está muy comprometido con la paz de los demás, de todo el mundo. Contented life. Pero That sort of tension with actually being engaged, as His Holiness has indicated, with a very complex world. Kasa, entonces podemos hacer este trabajo de transformarnos en personas más calmas, pero tenemos también, por lo que dice su santidad, infiero que debemos también tener en cuenta que estamos en un mundo complejo y que somos parte de este mundo más grande. now concern about world. You see, El mundo individual es algo que nos tiene que preocupar. best interest is happier world. El mejor interés individual es tener un mundo más feliz. Sense of oneness of 7 Debemos tener el espíritu de unidad de los 7.000 millones de personas. Esto es algo muy importante. next 1 century. I think okay. Y Then creo que after that, durante el próximo siglo estará todo bien. some big change. Y luego más allá, We can't do anything. más allá de este siglo próximo, creo que empezarán a ocurrir Some of these problems catástrofes. we can solve. We can overcome. Pero creo que podemos solucionar algunos de estos problemas durante este siglo. Sometimes, as I mentioned earlier, you see the serious sort of situation, Ya he dicho antes the difficulties que, after que 1 las- century, 2 centuries. So while we alive, que podemos tener dificultades en 1 o 2 siglos, grandes dificultades. while we there is Por lo tanto, danger es esencial que we fight each other, killing each other. que tengamos en cuenta qué vamos a hacer con este tiempo que nos queda. Nos enfrentamos a peligros, pero aún así no miramos a los peligros, sino que nos dedicamos a matarnos entre nosotros. Y en especial a luchar entre las religiones. Me parece algo terrible, muy penoso. Firstly, Necesitamos implantar en nosotros el espíritu de unidad entre todos los seres humanos. Primero entre creyentes y no creyentes, después entre los creyentes de distintas religiones. Todas las religiones mayoritarias difunden el mensaje del amor, de la tolerancia, del perdón, de la autodisciplina. Todas las religiones mayoritarias encierran el mismo mensaje y estas son las bases de la armonía interreligiosa. Hay diferencias a nivel filosófico y esto es algo muy útil para que puedan ser relevant.
correspondientes con los modos diferentes de pensar de las distintas personas. No todos pensamos de la misma manera. Así que es útil que haya distintas visiones filosóficas. Major religious tradition, same message of love, forgiveness, tolerance. Todas las religiones mayoritarias tienen este mismo mensaje. Predican el amor, la compasión, etc. Las distintas filosofías son coherentes para distintos tipos de discípulos. Algunos tienen el concepto de un Dios, creador o no, pero todas ellas predican la práctica del amor, de la compasión, de la tolerancia. Estos son valores universales humanos. Try to promote secular way. Suelo promover estos valores humanos de una manera secular, de una manera que no esté asignada a una fe religiosa concreta. Simplemente como seres humanos. Lo importante es que tengamos un corazón cálido para poder convivir bien en este planeta juntos. Your Holiness, if I could ask a final question. Su Santidad, quería hacer una última pregunta hoy. Usted ha tenido muchos encuentros con científicos en los últimos 30 o 40 años. Por ejemplo, los encuentros con Mind and Life, Mente y Vida, y también en otras conferencias, y en nuestra conferencia, por supuesto. Quería preguntarle si en estos encuentros, ¿qué es lo que cree que es más que usted puede contribuir a la ciencia moderna? ¿Cuál es lo más importante? ¿Y qué es lo que usted ha tomado de la ciencia que sea más importante para su práctica? Dentro de todas las tradiciones religiosas mayoritarias, la tradición, entre todas ellas, la tradición de Nalanda, que es una institución educativa india antigua, la tradición de Nalanda dice que no debemos basarnos en la fe, sino en el razonamiento, en la investigación. El mismo Buda dijo a sus seguidores, dijo monjes y eruditos también, personas laicas, no debéis aceptar mi palabra por respeto a mí, sino tras haberla analizado e investigado bien. La tradición de Nalanda utiliza una meditación analítica, utiliza el análisis intelectual. Utilizamos un acercamiento lógico de una manera muy extensa. Y si a través del análisis lógico vemos algunas contradicciones en la palabra del mismo Buda, tenemos todo el derecho para refutar al mismo Buda, para rechazar su palabra. En la misma escuela de Nalanda había muchas escuelas de pensamiento filosófico diferentes que debatían entre sí y utilizaban su inteligencia para analizar de una manera lógica. Puesto que nosotros pertenecemos a esta tradición, tenemos una relación muy cercana con la ciencia moderna, porque la ciencia moderna tampoco se basa en la fe, sino que analiza, experimenta. La tradición de Nalanda es algo que puede ir de la mano con la investigación científica. Son muy semejantes. Acerca de la mente, la ciencia moderna tiene un conocimiento muy limitado. Muchos científicos modernos, por ello, se están acercando al budismo para tener más conocimiento sobre cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones y sobre cómo lograr una mente serena. Tengo grandes amigos científicos, científicos muy importantes,
que están muy interesados en el conocimiento sobre la mente del budismo. Por lo tanto, creo que es muy útil trabajar junto con científicos. Su conocimiento sobre la mente y las emociones, como he dicho, está muy limitada. Y por ello, ellos se están interesando en la psicología budista. I myself consider half Buddhist monk, half science. Yo me considero medio monje budista, medio científico. Experiment, La investigación, el experimento, la experimentación son muy importantes. then now especially among the scientists who can research Entre about our brain. los científicos y neurocientíficos que investigan el cerebro Up to some level, they are really experts. tienen un conocimiento muy experto hasta cierto punto sobre Sensory level mind, sobre el cerebro en sí. we call Pero la mente no la conocen tanto. Tienen un mayor conocimiento sobre las conciencias sensoriales, pero sobre la sexta conciencia, la conciencia mental, their explanation. los pensamientos, no tienen tanto conocimiento. Los yogis, los grandes practicantes, han dejado conocimientos que son muy útiles para comprender la conciencia. Tenemos que hacer diferencias entre unos niveles más burdos de la mente, niveles más sutiles, y el nivel de conciencia más sutil, extremadamente sutil. After death, you see, their body Algunas personas mueren, pero su cuerpo se mantiene muy fresco durante algunos días o algunas semanas. Su cuerpo, aunque a ellos se les ha determinado la muerte clínica, su cuerpo se mantiene muy fresco, you see, no porque explanation. están meditando en este cuerpo. Los médicos y científicos modernos no tienen ninguna explicación para este fenómeno. Nosotros tenemos una explicación. En ese momento, las partes más burdas de la mente cesan, mientras que el nivel más sutil de la mente permanece en el The subtle mind, centro de nuestro then body, chakra central. you see, a heartbeat. Y mientras esta conciencia sutil permanezca en el cuerpo, aunque nuestro corazón haya cesado de latir y ya no haya riego en el cerebro, nuestro cuerpo se mantiene fresco. This shows the Indian or yogis or explanation. Este fenómeno nos muestra Mind, cómo sería como un experimento que nos muestra your body still la remain fresh. la verdad de la teoría de los yogis sobre los niveles de sutilidad de la mente. Showing interest. Hay algunos científicos que realmente se están interesando ahora por este fenómeno. Tengo un amigo de la Universidad de Moscú, algunos amigos y amigas científicos de la Universidad de Moscú que están investigando estos fenómenos. So, we have to see further more research work in new phenomena like that. Tenemos que aplicar una mayor investigación a estos fenómenos que son nuevos para la ciencia. And, Your Holiness, what has ¿Alguna otra pregunta? science been able to contribute Su Santidad, to your practice? ¿qué es lo que ha contribuido la ciencia moderna a su práctica? ¿Qué es lo que ha podido usted aprender de la ciencia que haya sido útil para usted? About emotion, about mind, there is not much. Sobre la mente y sobre las emociones, no tenemos mucho que aprender de la ciencia. Sufficient knowledge, which kept Creo que ya tenemos conocimiento suficiente que hemos mantenido durante miles de años en la India y en el Tíbet. realize a lot of useful new information. Pero
hemos obtenido mucha información útil de la ciencia sobre la materia. Por lo tanto, creo que podemos trabajar juntos. People also consider me as a scientist. I myself also Muchos me consideran un científico. Yo me describo como medio monje budista, medio científico. so the scientific way of thinking, very good. El modo Not científico based on faith, de but basically pensamiento that's very good. es muy exhaustivo. No se basa en la fe, sino en la investigación. Useful information about mind. Los científicos pueden también aprender alguna información útil sobre la mente de nosotros. Muchas gracias, Su Santidad. Quería agradecerle su contribución a su conferencia hoy. También muchas gracias al profesor Hickey. Ha sido también maravilloso tener su perspectiva. Su Santidad, deseamos que su buena salud continúe, particularmente en estos tiempos. Le deseamos muy larga vida y nos gustaría poder verlo pronto de nuevo, pero la próxima vez queríamos verlo en persona y en unas mejores circunstancias. Sí, I'm quite sure also the confidence. Next, I think sí, me siento muy 10, 20 years, muy seguro de que voy a vivir por lo menos 20 o 30 años más. Así que creo que tenemos tiempo suficiente para tener muchas más conversaciones. Muchas gracias, muchas gracias.